Muy buenas noches, profesora Angélica. Eh, Me place saludarla. Vamos a desarrollar la actividad 3.1 del módulo de la especialización sobre mercado de derivados y vamos a hablar un poco sobre ello. Lo primero de indicar es que el mercado de derivados o el mercado de valores ha crecido en Colombia. Hemos tenido un desarrollo importante en los últimos años. Vemos que se han involucrado varias empresas con un capital fuerte a apalancar sus operaciones por medio de la emisión de acciones. Tenemos también en Colombia que se ha desarrollado este mercado eh, con la intervención o con la participación del sector privado y esto ha permitido que este mercado tenga su desarrollo y tenga su incremento, tenga su potencial también de generación de recursos, su potencial de negociación de las diferentes partes que se encuentran. Lo primero para hablar sobre qué es un derivado, nos debemos definir como el derivado que son un pacto de compra y de venta que se extiende en un tiempo futuro sobre un activo perdón, realizado por dos partes a través de un contrato financiero. ¿Qué es lo que definimos con este mercado de derivados? Que teniendo un activo principal se pueden negociar activos subyacentes de este activo principal para generar o para encontrar opciones de negociación, opciones de mercado en este. Normalmente, estos derivados, o se puede decir que estos derivados fueron creados para gestionar, controlar y separar los riesgos presentes en qué? En la volatilidad del precio de estos activos principales. Entonces, con esta volatilidad, el contrato derivado entra de cierta forma a aprovechar esta volatilidad de precios para generar unos rendimientos importantes, para generar unas operaciones también importantes dentro del mercado y también hace más movible o más factible que se negocien estos elementos en el mercado. De estos mercados de derivados podemos encontrar que son tres las operaciones o las operaciones que más se utilizan. La primera es de cobertura. ¿Cuál es la idea en estos derivados de cobertura? Cubrir o disminuir un riesgo por la fluctuación o volatilidad que tenga el precio del activo principal. También encontramos otro uso de los derivados como la especulación. Esto ya es un poco más de un juego de estrategias donde dependiendo del activo principal se realizan operaciones pretendiendo que sube, pretendiendo que baja y así obtener un beneficio a corto tiempo. También encontramos otra función que son los arbitrajes, que es los derivados de arbitraje, que es para corregir de cierta forma los precios cuando la volatilidad es bastante alta y con esto obtener unas ganancias por las diferencias de estos activos en los mercados diferentes. Entonces, se está negociando un activo a un precio en un mercado y otro activo al precio de ese mismo, en otro mercado ese mismo activo a un precio diferente y este mercado o estos derivados de arbitraje entran a regular este punto para que todo se, de cierta forma como que se establezca y mantengamos el equilibrio entre los mercados y entre el valor o el precio de la acción. ¿En qué lugares negociamos estos derivados? Hay dos lugares especiales. El primero es over the counter, que es, digamos, una negociación privada que se pacta entre el que compra y el que vende. Normalmente, y en Colombia se ha venido desarrollando a través de los bancos, incluye un riesgo para las dos partes. El otro lugar donde podemos encontrar que se negocian estos mercados derivados, en Colombia en especial, lo encontramos en el mercado de valores. Ya es un tema más estandarizado, ya es un tema más virtual, ya es un tema que está más organizado, donde se respetan o donde estos contratos tienen unas garantías que hacen respetar las partes o lo pactado inicialmente, ¿sí? Y ya con el tema virtual o con el tema del avance tecnológico encontramos que estos pues ya entran en una forma de asegurar la información o entran en una forma de asegurar para las partes y minimizar el riesgo. Para hablar de los productos o la forma de negociar, encontramos cuatro principales, que son los forward, los futuros, las opciones y los swaps. Los forward normalmente son los que se negocian en el mercado over the counter y estos se negocian de acuerdo a las necesidades de cada una de las partes y se negocian para compras o aprovechamiento del activo principal con los activos subyacentes de los derivados. Los futuros ya es algo más estandarizado y son negociados obviamente también en un mercado estandarizado como la Bolsa de Valores de Colombia.
Las opciones la encontramos como derechos de compra o de venta de activo en una fecha dada a un precio pactado. ¿Qué quiere decir? Yo puedo negociar un futuro con un productor de café colombiano para que me entregue una cosecha a X tiempo y el precio de compra sería la negociación que se logre pactar entre las dos personas o el precio que está en el mercado estandarizado a hoy y con esto libero los riesgos de la fluctuación de precio que se genere en un futuro. Ahí ya entra al final, cuando se da cumplimiento al contrato, el valor negociado, la fluctuación que haya tenido y dependiendo pues cómo haya quedado, ganan o pierden las personas que hayan negociado. Los swaps ya son productos financieros que se han diseñado para la cobertura de precios, donde las partes se comprometen a devolver unos flujos de efectivo en el futuro. Algunas características de ellas encontramos que forward y futuros, los dos, obligan tanto al comprador como al vendedor. La diferencia entre estos dos es que unos son hechos a la necesidad de cada parte, los futuros ya se negocian en un mercado estandarizado. Y aquí es importante incluir que cuando estamos hablando de un mercado estandarizado, el contrato ya está estipulado. Las características del contrato ya vienen definidas por unas condiciones de mercado y con estas es donde entran las personas a negociar. En las opciones, pues obligar al vendedor a entregar el producto y el comprador pues entregar los recursos o lo que se había pactado inicialmente. También son hechos a la necesidad de cada parte, también se encuentran en el mercado opciones o derivados de opciones estandarizados, encontramos de las dos. Igual, también se puede negociar en las dos partes, tanto over the counter como también en un mercado estandarizado. De esto encontraríamos importante indicar o para compartir y pues con esta materia hemos podido como o he podido generar un poco más de curiosidad y como dato adicional indicarle que pues en esta pandemia si en Colombia teníamos más o menos 1.018.000 participantes en las negociaciones de estos mercados. A la fecha, a hoy, a 31 de marzo, encontramos solamente 510.547 personas que están realizando operaciones en el mercado. Recordando también que cuando las empresas colombianas emiten acciones o emiten opciones para que las personas participen, elevan la cantidad de personas que participan en esta bolsa y ahorita pues nos encontramos en una disminución bastante compleja o bastante densa, por así decirlo. A hoy solamente hay 510.000, recordando los topes de 1.018.000 que logramos más o menos en el 2011, a fecha de diciembre, cerrando el año. Otro pico que tuvimos fue en el 2007, cuando contábamos con 835.000 personas. De estas, pues se elevó especialmente cuando salieron las emisiones de Ecopetrol, las emisiones de Hellbank. Estas fueron apalancando. Y a hoy, a pesar de tener todas estas acciones en el mercado, vemos una disminución bastante importante, teniendo un dato o unos accionistas o unos inversionistas del mercado accionario en la Bolsa de Valores de Colombia solamente de 510.000. Es un dato adicional que quería compartir. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Buenas noches.